Audiovisual Clips. En un antiguo edificio, en el número 90 del Boulevard de Clichy, y erigieron el famoso Molino Rojo, ¿no? En torno a ese símbolo se alzaron varias dependencias, ¿no? La sala de baile, un teatro también al aire libre, rodeado de un jardín. Ya desde el momento de la inauguración, que fue el 5 de octubre de 1889, el lugar tuvo mucho éxito. Sobre todo porque contrataron a Luis Weber, o será Weber. Weber, sí. Era de la Alsacia. Como digo, los franceses siempre suelen afrancesar todo, como el Boulevard Haussmann, que es de Haussmann. Pero ella etcétera, era de ¿no? Alsacia, que es ahí. Tan encima de Alemania. Con Alemania, efectivamente. Una hermosa alsaciana, excelente bailarina, que se hacía llamar La Golue. Antes de hacerse famosa, La Golue trabajaba en una lavandería de la calle de la Goutte d'Or. Tenía entonces 15 años. Por la noche iba a los bailes populares de la calle Caplat, en el Boulevard de la Chapelle, y en esos foros comenzó a deslumbrar a los asistentes, y los muchachos se disputaban navaja en mano el honor de bailar con ella. Esos eran bailes. Sí, señor. No va a comparar. Los milongones melancólicos que... Sí, ya manerados, claro. Claro, donde uno directamente baila con cualquiera sin mirarle, no. Así para bailar con alguien que te gustaba, tenías que llevar una navaja. Muy bien, como esta. Señores, tiempo más tarde, la Golue empezó a ir a bailar al Eliseo de Montmartre, que era el bailongo más famoso, antes de la inauguración del Moulin Rouge. En el Eliseo conoció a un tal Renaudin, que fue su amante y su compañero de baile, como suele ocurrir. Sí, no lo neguemos Siempre más. tu compañero de... Claro, no, basta de... Sí, lo nuestro es solo la danza. Sí, señor, esa es hipocresía. Sí. Hay una tipa, es bailarina, tiene un compañero de baile, anda con el tipo. Sí, La mina es cantante, tiene un pianista, anda con el pianista. No. Y listo, y basta, no, qué sé yo, y que hay que decirlo, porque a veces sí, a veces no. No, Y si lo aclaran, peor. el caso es que el Renaudin fue junto a la Golue el creador de un cuerpo de baile llamado La Cuadrilla Realista, con el cual triunfaron en el Elysée. Los dos fueron las primeras figuras, ¿no? El espectáculo fue bien conocido, las bailarinas, todos lo conocen. Las tipas fueron las primeras que empezaron a usar enaguas de Batista, no de Fulgencio Batista o del Checho Batista, ¿no? No. Adornadas con encaje que levantaban hasta los muslos. Esa onda. Muy bien, Barton, así. ¿Le gusta? Son cancán. Bien. Cuando el Renaudin, que se hacía llamar Valentin Le Dessaussé, mirá vos, y la Golue llegaron al Moulin Rouge, hicieron furor. Y estaba nuestro amigo Toulouse-Lautrec, que se enamoró de ella y la seguía extasiado por todos lados. El salón se llenaba siempre. Cuando bailaba la Golue, los dueños duplicaban el precio de las bebidas. ¿Qué quiere? ¿Un Fernet? Sí. Bueno, son 4 pesos. ¿Cómo ayer me lo cobró 2? Está bailando la Golue. Entonces sí. A los clientes no les importaba nada porque estaban muy entusiasmados con el espectáculo. Era tal la pasión que despertaba esta chica que cientos de prostitutas de París se pusieron su nombre para atraer más clientes. Sí, confusión, ¿sabes? Se abrieron escuelas para bailar como la Golue y varias imitadoras, ¿no? Se hicieron pasar por ella en otros bailongos más humildes. Toulouse-Lautrec la pintó varias veces. Quizás fueron las más famosas de sus obras, ¿no? Una de ellas es el propio cartel del Moulin Rouge, en donde la representó levantando la pierna en medio de un torbellino de enagua. Todos ustedes recuerdan. Así que dice. Pero aquel éxito, amigos míos, fue efímero. La chica comenzó a entregarse a algunos excesos
por ejemplo, a bailar y levantar la nagua hasta los muslos. Se desnucó. Algunos descuidos, por ejemplo, etcétera, y se precipitó en una larga pero feroz decadencia, dice el escritor. Primero empezó a comer de forma desaforada, como su nombre parecía. Claro, la glotona. Engordó mucho, se había vuelto caprichosa, creía que todo le estaba permitido. Un día, durante una de sus presentaciones, levantó una pierna, un movimiento que fue más bien una patada, y golpeó el rostro del príncipe de Gales, que estaba sentado al borde de la pista. Lo hizo a propósito. El príncipe de Gales siempre es el heredero del trono de Inglaterra. El trono de Inglaterra, claro. Otra noche, completamente borracha, ella dio un paso en falso y se derrumbó. Esto se repitió varias veces. A veces, también borracha, insultaba al público o suspendía las presentaciones un minuto antes de la salida al escenario. El público empezó a dejar de ir a verla y Oler, el dueño, satisfecho de tener un pretexto para librarse de ella, la despidió. La verdad es que la Goulue ya no le proporcionaba buenos ingresos, le costaba muy cara, la echó. Tras el despido, la Goulue siguió su decadencia. El Renaudin la abandonó y continuó bailando con otra mina. ¿Qué cosa? En 1892 quedó embarazada de otro amante, se sometió a un aborto que se complicó y le dejó secuelas. Ya no pudo bailar como antes. Desesperada, antes de terminar con el dinero que había ganado en los buenos tiempos, quiso presentarse en las ferias de Montmartre y de Saint-Germain con un número de danzas orientales. Su compañía, dice el cronista, era una pléyade de huríes ajadas. ¿Cómo me gusta esa descripción? Las huríes, aquellas mozas que hay en el paraíso musulmán, cuya saliva, o una gota de cuya saliva, es capaz de endulzar todos los males. Como ya no podía bailar la Goulue, se contentaba con moverse de una forma que a ella le parecía sugestiva, pero que en realidad era de obscenidad indigente. ¡Ay, Dios! Arriba de un paravalancha. Fue entonces cuando le escribió a uno de sus enamorados, que no era otro que Toulouse-Lautrec, y le pidió que pintase 2 carteles para la fachada de su puesto en la feria. Y el hombre aceptó. Luego de algunas semanas entregó a la Goulue los 2 carteles esperados. El primero de 9 metros cuadrados, sería de 3x3. Claro. La representaba en su número de danza oriental, envuelta en velos transparentes y contemplada por un público entre el cual se destacaba Oscar Wilde, que se había hecho amigo de Lautrec hacía poco. Estaría ya en su última época en París, donde murió. Sí, claro. Oscar Wilde murió en París en 1901. Saliendo de Reading. En un hotel donde tiempo después se alojaba, siempre que iba a París, Jorge Luis Borges. En la puerta del hotel hay 2 plaquitas. Dice, aquí murió tal día de 1901 Oscar Wilde. Aquí se alojaba en sus visitas a París el escritor argentino Jorge Luis Borges. Son de la misma, del mismo tamaño. Sí, señor, claro. Qué bueno que alguien lo reconozca. Es un hotelito muy lindo. Bueno, eso era el afiche de Toulouse. En el segundo cartel, Lautrec le había pintado bailando con su antiguo compañero, ¿no? El Renaudin, en recuerdo de su antiguo esplendor. El público de la feria se mostró insensible y no le dio ni 5 de bolilla. 5 años más tarde, después de haber liquidado todos sus ahorros y después de haber vendido sus joyas, sus pieles y sus muebles, la Goulue tuvo que deshacerse de los carteles que había pintado Toulouse y se los entregó por poca plata a un marchand cualquiera. Con el dinero que obtuvo por la venta de los carteles, se asoció a un domador llamado Lambert. ¿Cómo me gustaría asociarme a un domador? Y presentó también en la feria un número de adiestramiento de fieras. Fieras. Pero tampoco le fue bien. Bueno, pues ese público... No hay nadie claro, que le venga era bien. este.
Parece que además uno de los leones que habían comprado se comió una persona. El príncipe de Gales era... ¿Qué quiere? Entonces, Lamentable público. Y entonces, claro, la Gulli se hundió definitivamente. Y en estado de mendicidad, dice el cronista, vendió caramelos por la calle. Bien. Por la calle es un agregado. En 1920, en estado de mendicidad, vendió caramelos. Hay gente que mete caramelos. El señor Mumú, por Sí, el ejemplo. señor Stanis. Sí. El señor Arco. Arco. Y no les va mal. No. En 1929, a punto de morir, la internaron en el hospital Lariboisière, pidió a un sacerdote que la asistiera en los últimos momentos. Sus últimas palabras fueron: avísele a Dios que prepare su perdón. Soy la Gulli. Bueno, No está mal, No. como últimas palabras. Bien. Hasta ese día había trabajado como sirvienta en una casa de citas. ojo. Alguien que sabe estar hasta el último momento en la trinchera de combate, del lado del pecado. Es algo. Sí, señor. ¿No? Nada de rebajarse a trabajar como sirvienta En una casa burguesa. en una casa burguesa, un matrimonio burgués que se hubiera escandalizado de saber quién era. Claro, claro. No, una casa de citas. Para eso lo mejor es la coherencia. Estaba pensando, Alejandro, que de pronto, a diferencia por ahí de otros momentos de la historia de Occidente, de otras modas, de cierto exotismo que se convierte en moda, el Moulin Rouge y todo esto nos resulta especialmente familiar. Y es interesante ver que las fechas que usted dio han contado con algunas presencias que no son muy cercanas. Por ejemplo, los dos Mansilla, papá y el nene. Lucio Norberto Mansilla, el héroe de la Vuelta de Obligado, que se fue a París después de la caída de Rosas, naturalmente, y su hijo, no el suyo, Alejandro, sino el de él, que es nada menos que Lucio B. Mansilla, y que por supuesto frecuentaban Lucio, por lo menos el Moulin Rouge, y que andaban por allí. Y en ese mismo momento en que París consagraba el exotismo como una cosa que podía presentar desde la mirada central, la mirada de Occidente, en los argentinos, y la idea de Argentina era una especie de fantasía semejante, en la que en esa época nace el dicho riche como un argentin, rico como un argentino. Sí. Estas ideas, nos narran Y también. la palabra que después otros han entendido mal o han escuchado mal, que era rastaquer. Rastaquer, claro, sí, no rata cruel, que es una de las formas de las traducciones. Y pensaba también que, del mismo modo que esa época de un cierto esplendor para parisinos y para argentinos exhibió después esa especie de debilidad, pasa lo mismo con algunos artistas que se enfrentan, en el caso de la glotona o la Gulli, a una decadencia que es tal solo en la medida de lo efímero de su arte. A todos nos pasa, uno envejece, se revienta más tarde o más temprano, y sin embargo hay una especie de patetismo especial que asalta a aquellos que se excedieron en el divismo, que se excedieron justamente en el disfrute de aquello que no les correspondía, quizás porque solamente tenían la fama del momento, y esto les permitía ser arbitrarios. Un artista puede ser raro, puede ser caprichoso, mal llevado, pero no es arbitrario. Quizás esto es una lección que debió aprender la no nacida en ese momento televisión, en un momento. El divismo es quizás el primer sinónimo de la decadencia. Y estaba pensando también que lo peor que puede pasar es que después se asocie un escenario, un espacio, una especie de tic, una especie de lugar común a lo que va a pasar ahí. Porque no basta con estar dando vueltas, estamos en un cabaret, saber que más tarde o más temprano una va a engordar y después por eso pensar que le puede patear la cara al príncipe de Gales. Eso pasa solamente si sos la Gulli, si lo fuiste y estás en las noches de Montmartre. Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.